Las ciencias sociales. Etimológicamente, ciencia proviene del latín scientia y significa conocimiento. Para que una disciplina sea considerada como una ciencia, es decir, como una rama particular del saber humano caracterizada de un cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado, debe reunir o contar con tres requisitos fundamentales. El primero, debe disponer de un método de investigación específico que pueda ser aplicado uniformemente por quienes se dedican a su estudio. Segundo, debe tener un objeto de estudio claramente definido para ser analizado objetivamente. Y tercero, debe conducir a la formulación de leyes que permitan explicar los fenómenos. Por ello, que toda ciencia tiene instrumentos auxiliares que son indispensables para buscar la verdad o aproximarse a la verdad. El carácter de estos instrumentos corresponde a la ciencia que utiliza. Es por ello que las disciplinas científicas que tienen por objeto el conocimiento de las leyes que regulan la materia, es decir, las ciencias físico-químicas y naturales, utilizan instrumentos materiales, es decir, operan en gran medida con objetos tangibles, palpables. En contraparte, por otro lado, las disciplinas científicas que estudian las relaciones sociales se valen de la observación histórica y del racionamiento. De manera que la ciencia general es única y su instrumento esencial es la razón. Es por ello que la ciencia es obra de la razón. Como la ciencia es un sistema de leyes que regulan los fenómenos del universo, las leyes científicas pueden ser clasificadas en tres grandes categorías. Las leyes del mundo físico, que se encargarían de regular las relaciones entre las cosas inanimadas, las leyes del mundo biológico, que regularían o regulan la organización de la materia viva, y las leyes del mundo humano, que se encargan de regular las relaciones entre los individuos, las relaciones entre los hombres. El conocimiento científico o la ciencia, según el filósofo Mario Bunge, argentino, se divide en tres partes. La lógica, que se ocupa de la estructura y coherencia de las teorías empíricas, la metodología, que se refiere al sendero que sigue la ciencia, es decir, al método partiendo del análisis, de la síntesis o de la obtención de resultados para establecer las técnicas que complementan ese conocimiento científico. Y finalmente él habla de la filosofía de la ciencia, que se encarga de estudiar los presupuestos, los resultados lógicos y epistemológicos de la investigación científica. El conocimiento se configura entonces como producto o resultado del método científico. Ciencia es sinónimo de método científico. Método científico es sinónimo de ciencia. Ahora vamos a definir o a establecer cómo han sido los enfoques de ese método o los enfoques de la metodología científica a lo largo de la historia. Primero surgió el empirismo, el cual establece la experiencia como fuente del conocimiento, siendo este la única forma de alcanzar la comprensión científica de la realidad. El empirismo se basa en el método inductivo, es decir, que al pasar de los hechos individualizados a lo general, permite establecer leyes universales. Estas leyes se van a establecer como bases o teorías científicas cuyos postulados han de ser refrendados por la propia experiencia empírica. Es decir, que se va de lo particular a lo general y de lo general se vuelve otra vez a lo particular. Este ciclo sería el recorrido a realizar por el científico empirista. El empirismo, o para un inductivista, el conocimiento o la ciencia únicamente admite los enunciados científicos que describan los hechos empíricamente fundados o que se derivan de enunciados previamente establecidos bajo sus premisas. Paralelamente, o con este enfoque empirista, surge el racionalismo como contraparte, el cual establece que la razón es la única fuente del conocimiento.
Este establece el método deductivo, es decir, que explica los casos particulares partiendo de construcciones generales establecidas por un proceso de deducción lógica. Por lo tanto, conforme a estos principios, el conocimiento pretende caracterizarse por su inteligibilidad, su objetividad y su universalidad. Más adelante surge la síntesis empiriracionalista o también denominada síntesis kantiana, ya que para Kant la ciencia se elabora en base a un conocimiento racional, lógico, y después en la experiencia partiendo de un conocimiento sensible. Es por ello que él establece que primero se debe establecer un conocimiento a priori, que es puro, universal y se basa en la lógica y no en la experiencia. Pero una vez que se establece este conocimiento a priori, se pasa a un conocimiento a posteriori, no universal, que se fundamenta por la experiencia. Luego surge el enfoque positivista, el cual defiende la existencia de un solo método de carácter universal, que abarca por igual inductivistas o deductivistas. Pero en contraparte, también surge el enfoque histórico institucional que defiende o define el pluralismo metodológico. Es decir, a diferencia del positivismo que establece un solo método para llegar al conocimiento, para llegar al saber, el enfoque histórico institucional se basa en diferentes métodos para lograrlo. Por ello, históricamente las ciencias van a surgir como consecuencia de la necesidad de estudiar la sociedad para modificar su funcionamiento. Partiendo de esta premisa, las ciencias sociales darán o surgen a finales del siglo XVII, perdón, desde la economía política o de la forma de la economía política, ya que esta ciencia trata el desarrollo de las relaciones sociales de producción, estudiando las leyes económicas que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de bienes materiales en la sociedad humana y en los diversos estadios de su desarrollo. Los fundadores de esta primera ciencia social del siglo XVIII van a ser Jerónimo de Ustaris, Tomás Malthus, Adam Smith y David Ricardo. Otros autores coinciden con esta misma línea, pero a posteriori, como Saint-Simon, Augusto Comte, Max Weber, Carlos Marx, Emily Durkheim, se van a mostrar interesados ya no en la cuestión del consumo, la distribución, la producción, sino en la industrialización y sus consecuencias. Estableciendo la separación del trabajo del gremio, la familia, la transformación de la propiedad, el crecimiento demográfico, cuando se crearon las ciudades, las primeras ciudades industriales que establecieron el sistema fabril, entre otros fenómenos que se dieron cuando se da precisamente cuando surge la revolución industrial. Greenwood crea dos subgrupos de las ciencias sociales, ¿no? El primero estaría integrado por la ciencia, entre comillas, más prestigiosa, que yo denominaría las ciencias sociales fundadoras, primigenias, que serían las ciencias políticas, las ciencias económicas, la sociología, la antropología y la psicología. Pero después surge otro grupo de ciencias que sería la pedagogía, el trabajo social, las ciencias de la comunicación, la sociología como ciencia social, la psicología de las organizaciones, los estudios de familia, en fin, diversas ciencias que se centran o empiezan a explicar los fenómenos sociales en los que está inserto el individuo. Ahora, la ciencia social o las ciencias sociales, al ser multidisciplinarias, transdisciplinarias, interdisciplinarias, no cuentan con una definición sola, sino que se pueden desprender infinidad de definiciones de ciencia social.
pero en estudios realizados por la UNESCO, ellos definen las ciencias sociales como aquellas ciencias que estudian los hechos objetivos de la sociedad. La definición de sociología entonces sería la que se encarga del estudio científico de los seres humanos en sus relaciones de unos con otros. Dirige su atención al hecho humano de vivir juntos, estudiando las leyes constantes de comportamiento tal como se manifiestan en cualquier dimensión en la que esté inserto el individuo y tomando como objeto central el estudio de las relaciones humanas, cuyo fin es el estudio científico de la sociedad y de las relaciones humanas desde el comportamiento social. Según Zimmer, hay dos enfoques de la sociología. El estudio de las relaciones mínimas interhumanas que integran las formas sociales, él las denomina como una microsociología. Y la investigación de los grandes sistemas de la sociedad, tales como la iglesia, el Estado, es decir, la visión institucional, él la define como una macro sociología. Finalmente, existe ese gran debate histórico de la sociología como ciencia social, si el individuo hace la sociedad o si la sociedad hace el individuo. Se desprende dos corrientes: el individualismo metodológico, que parte de los conceptos universales, diciendo que estos conceptos universales no corresponden a ninguna realidad colectiva, versus el holismo o colectivismo metodológico, que dice que los conceptos surgen o se aluden a una realidad que es independiente de los individuos y de las acciones individuales que lo configuran.